¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende a la hora que me estén viendo. Soy el profesor Filiberto Rosales Bautista y los voy a acompañar a ustedes a lo largo de esta sesión con el tema de la globalización. Antes que otra cosa, quiero iniciar con el índice. Vamos a repasar primero el problema prototípico que nos propone la plataforma como eje central a todo el tema de la globalización. Después vamos nosotros a revisar el concepto de globalización. Enseguida vamos a ver los antecedentes desde sus inicios hasta la época moderna. Después vamos a analizar y a revisar un poquito el mundo globalizado y finalmente las consecuencias de la globalización. Bien, vamos a iniciar con el problema prototípico. Este problema nos lo proponen en la plataforma en donde todos estamos estudiando, que es precisamente el uso indiscriminado del plástico. El plástico se ha convertido en un problema mundial. Las botellas, las bolsas, los globos, los popotes, todo lo que sea de plástico se ha convertido en un problema mundial. Todo el mundo está participando. Ha sido tan grave, tan fuerte, que se han descubierto islas de kilómetros cuadrados de plástico en algunas partes del globo terráqueo. En los océanos más abandonados, allí se han encontrado islas de plástico. Se tiene pensado, o se ha calculado, que se lleva una acumulación de 12 millones de toneladas de plástico. México ocupa el 12º lugar en la producción de plástico contaminante. Esto es realmente alarmante. Es un problema en donde todos estamos participando. En la Ciudad de México, a partir del año 2021, en enero del 2021, que ya lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, se va a prohibir, ya ustedes lo recordarán, hace unos días se empezó con la prohibición, pero ya en efectivo entra en el 21, a prohibir la venta, el uso de materiales de plástico. Ya en algunas tiendas de autoservicio, en algunos restaurantes, en algunos lugares ya no nos dan el plástico a consumir. Los popotes con los que tomábamos agua o con los que tomamos un refresco, pues ya nos los prohibieron. Entonces, el plástico se ha convertido en un problema realmente difícil de resolver. Y en este problema estamos involucrados todos estamos involucrados. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha dado a la tarea de concientizar y también proponer normas del uso del plástico, para que en el futuro el plástico que nosotros vayamos a consumir sea reutilizable. Ahorita el problema es que el plástico que consumimos no es reutilizable. Y además el plástico tarda mucho tiempo en que sea degradado por nuestros elementos naturales de la tierra. Es decir, un plástico puede durar miles de años enterrado y sigue igual. Por eso es que es un problema. Pero no vayan a ustedes a creer que es un problema exclusivamente mexicano. Es un problema mundial. Entonces, les repito, la Ciudad de México ha empezado a tomar cartas en el asunto para evitar el uso indiscriminado del plástico. Y esto se espera que las demás entidades de la República adopten el mismo lugar. Quiero rescatar un esquema del uso del plástico indiscriminado, porque en él nos va a servir este problema prototípico, nos va a servir en todas las unidades que vamos a tener que estudiar, y este problema que nos plantean debe de resolverse desde varios puntos de vista. El primero, entender el concepto de que es un problema mundial, entonces es un problema de globalización.
como todos participamos, todos, no nada más México, sino los países más industrializados y los menos industrializados, estamos participando en este problema. Entonces es un problema de globalización. También nos va a servir en la siguiente unidad, que es el tema de la innovación. Es en donde también vamos a tener que encontrar una solución. La innovación, pues bueno, vamos a tener que comprender el término de la innovación, que es el punto de partida de la unidad 2. Probablemente la siguiente semana, a mediados de la siguiente semana, estemos subiendo el video de la innovación. Vamos a tener que comprender el video y entender su importancia e innovar para el ámbito social, nuestros beneficios. También este mismo problema nos va a servir para entender el problema de la disrupción de las tecnologías disruptivas, es decir, romper los paradigmas de que el plástico solamente sea utilizado una sola ocasión y de ahí poder reutilizarlo varias veces. Hay que entender que tenemos que tener alternativas de reducción y reutilización y reciclaje y la eliminación del plástico, consecuencia, ¿no? Estos temas, este esquema que les estamos presentando, incluye pues la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Entonces, también vamos a tener que ver en nuestro trabajo, entender el concepto de disruptivo, es decir, romper con los paradigmas, romper con lo que ya está establecido y proponer alternativas reutilizables, alternativas reales, alternativas que puedan tener éxito y que tengan beneficio para la sociedad. Pero tenemos que romper lo que está establecido. Y esto pues son los cambios disruptivos. Vamos a tener que ver que la tecnología interviene en demasía en estos cambios. Y bueno, pues una vez analizado esto, vamos a nosotros a entender que este esquema que nos proponen como un eje temático para llevar a cabo en toda la unidad, en toda la asignatura de globalización, pues tenemos que tenerlo presente, no lo echen en saco roto, lo vamos a volver a utilizar en la siguiente unidad. Muy atentos a esa unidad. Bueno, como les decía yo, este es un tema de globalización. Bueno, pues vamos a tratar de entender qué es la globalización, qué es lo que entendemos por globalización. Ustedes pueden consultar muchos textos. Hay diferentes definiciones de globalización. Cada quien la entiende como quiera. Pero incluye temas específicos. Independientemente de la definición, incluye temas específicos. Fíjense bien, para nosotros la globalización es un proceso económico, político, cultural y a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades, culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan carácter global. Esto significa que hay una interdependencia entre todos los países, desde el punto de vista económico. El comercio, que es la principal base del sistema capitalista, que se reduce a la compra y venta de mercancías, nos inmiscuye o nos interna a todo el mundo. El comercio es la base de un desarrollo de un país. El desarrollo de un país. Entre más venda, más gana. Pero si nada más le vende a su país de manera interna, pues no va a ganar dinero. Entonces tiene que extender sus fronteras a todo el mundo, llevar su comercio a todo el mundo. Esto hace pues que sea también concebido en la globalización. Hay una creciente comunicación e interdependencia, dice la definición. Esto significa que la comunicación entre todos los países del mundo es necesariamente importante y rápida.
Depende de cómo amanezca la bolsa de valores en Nueva York o en Tokio, le va a repercutir a México. Fíjense bien. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con la bolsa de valores norteamericana o la bolsa de valores japonesa? Pues lo que suceda nos afecta. También nos afecta desde el punto de vista social y político. ¿Qué significa esto? Significa que las elecciones norteamericanas entre Biden y Trump nos van a afectar. ¿Por qué nos van a afectar? Bueno, pues porque depende de quién gane, nos va a ir bien o nos va a ir mal. Si los políticos están apostando a que gane Trump, es porque va a tener un efecto directo en nuestra política mexicana. Y si gana Biden, va a tener otro efecto distinto al que ganaba Trump. Solamente para que ustedes se den una idea. El programa Rápido y Furioso fue apoyado por los demócratas. Obviamente Trump está haciendo propaganda política, denunciando y diciendo que el programa de Rápido y Furioso fue una de las cosas más asquerosas que hicieron los demócratas. Esto lo utiliza él para ganar votos, pero el programa Rápido y Furioso lo teníamos en México, que era la introducción de armas controladas supuestamente aquí en México. Y bueno, si ganan los demócratas encabezados por Biden, va a tener una repercusión en México directa porque el programa Rápido y Furioso que ellos enarbolaban va a quedar por concluido. Y si gana Trump, lo va a hacer más profundo. Consecuencias, no las sabemos. Pero ahí vemos que es un problema global. Lo que hagan ellos nos afecta a nosotros. Mercados. Mercados nos va a afectar también. Hace unos días, a principios del año pasado, mediados del año pasado, se firmó, no es cierto, perdón, este año, se firmó el Tratado de Libre Comercio, el llamado Telecán, entre México, Canadá y Estados Unidos. Este es un acuerdo en donde el mercado norteamericano va a ingresar al mercado canadiense como al mercado mexicano. El mercado mexicano va a ingresar al mercado norteamericano y canadiense y así el canadiense ingresará a ambos. Une mercados, dice la definición, efectivamente, porque pues ahora estamos involucrados la venta de productos norteamericanos aquí en México. Bueno, pues no es novedoso, tenemos la Ford y tenemos los canadienses, pues también intervienen en México y lo que México le vende a los Estados Unidos, que son principalmente el acero, pues ahí va el acero mexicano para allá. En fin, nos vendemos unos a otros. ¿Nos trae como consecuencia transformaciones de tipo social y económico? Claro que sí. Les decía yo, el acuerdo que el que ganen los norteamericanos, el que gane Trump o el que gane Biden, pues nos va a afectar a nosotros, pues trae situaciones de tipo social, ¿no? De tipo social que nos afecta. Y que le dan un carácter global, pues sí, porque no nada más nos va a afectar a México, sino el que gane Trump va a afectar a los chinos, va a afectar a los coreanos principalmente, va a afectar a los japoneses. El que gane Biden le va a afectar a los chinos, le va a afectar a Gran Bretaña y nos va a afectar a nosotros. Se convierte una política global. ¿Quién va a creer que lo que le suceda a Estados Unidos en noviembre de este año nos va a afectar? Esto es una política globalizadora. Ya no podemos estar exentos de lo que le suceda a los demás países. Si los demás países, como por ejemplo ahorita China, está con su teléfono Huawei abarcando los mercados mundiales y Trump les dijo, alto, ya no me van a vender aquí en Estados Unidos su teléfono. ¿Afecta? Claro que les afecta a ellos, pues ellos son los productores del teléfono, los chinos, en fin. El problema de la globalización no es un problema que haya nacido en estos días o que sea un tópico de moda.
No es ningún tópico de moda, tiene sus antecedentes y muy atrás. Los antecedentes de la globalización se remontan inclusive desde el descubrimiento de América. Recordarán ustedes que los españoles, antes del descubrimiento de América, eran totalmente acosados por los nórdicos, los sajones y los vikingos por el lado del norte. Y por el lado del oriente, pues venían los árabes, los moros, y también los tenían acosados. Y de hecho, ustedes saben, en historia, España fue tomada cultural, política y militarmente por los moros. Entonces, de alguna manera, el descubrimiento de América se debió a ese acoso y Cristóbal Colón se viene en busca de mercado, pero pues lo que descubre es América. Y así sucesivamente, año tras año, van dándose cambios hasta que llegamos a la revolución industrial. Ahorita les voy a poner una flecha del tiempo, en donde ustedes van a ver en donde nace y detona la revolución industrial. Vamos a ver esta flecha del tiempo en el siguiente esquema. En este esquema vamos nosotros a ver esta línea del tiempo que yo les mencionaba y nos vamos a poner mucha atención en lo que es 1750-1840, época de la primera revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial es el proceso económico que nosotros concebimos cuando se introduce las maquinarias al proceso productivo. Se incorporan las máquinas al proceso productivo. Producíamos artesanalmente. Todas las mercancías eran producidas artesanalmente. Pero, allá por 1730, se introduce un aparato que se llama la lanzadera. La lanzadera es un aparato para tejer, para la producción de telas. Y esa máquina se llamaba, por cierto, le decían la Jenny, no sé por qué, pero le decían Jenny. Era una máquina que producía tela a una velocidad más rápida que la artesanal. Después de la revolución industrial, pues se viene la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, pues se producen dos bloques, el bloque soviético y el bloque norteamericano. Es decir, a raíz de la Segunda Guerra Mundial se da una guerra fría entre los norteamericanos y el bloque oriental ruso, cada uno tratando de imponer su ideología, su política, su economía. Se acaba la Guerra Fría y empieza otro tipo de situaciones. De tal manera que se abre la posibilidad de que la globalización se fortalezca. Se fortalece en la medida que los países se van industrializando y van creciendo las comunicaciones y van creciendo el comercio, va creciendo la aviación, va creciendo los transportes terrestres, etc. Aquí en este esquema vemos que la Guerra Fría la ubican en 1948-1990. Es donde implica el desarrollo tecnológico para la globalización. La trascendencia fue gigantesca, ¿no? Los aviones, los barcos, etcétera, ¿no? De tal manera que llegamos a esta época moderna de la globalización. Ya el pasado se quedó, ya vimos en dónde nace, en dónde se desarrolla más fuerte, y paralelo al término de la Guerra Fría, pues se da una lucha por la conquista espacial. En esa lucha de la conquista espacial, los soviéticos lanzan su primer satélite llamado Sputnik y después a su primer astronauta John Glenn, que empieza a dar órbitas alrededor de la Tierra y empieza a hacer la primera transmisión electrónica desde el espacio a las bases rusas.
La comunicación da su primer paso gigantesco. La comunicación, que es una de las más importantes para la globalización. Pero aunado a ello, también se da un crecimiento en la fuerza aérea, los grandes transportes, los aviones que empiezan a transportar grandes cantidades de mercancía, toneladas de mercancía. También los grandes buques, los grandes yates que transportan infinidad de mercancías a todas las partes del mundo. Las mercancías ya no se pueden consumir solamente en los países nativos, es decir, donde se producen. Una de las características del capitalismo es la superproducción, es decir, la producción inmensa, vamos a poner un ejemplo, de zapatos. Si hiciéramos un modelo matemático, un modelo económico en México, que solamente se necesitaran 100,000 pares de zapatos para llenar la demanda, satisfacer la demanda de zapatos, pues tendríamos que producir nada más 100,000 pares de zapatos. Pero resulta que no producimos 100,000 pares de zapatos, producimos millones de pares de zapatos, aunque exista mucha gente que no traiga zapatos. Esa es la característica del capitalismo. Ese excedente de mercancías que hay se tiene que vender. Se tiene que vender y no nada más en México. Tendrá que salir al extranjero. Y en el extranjero tendremos que acordar formas de producir y de comprar nuestras mercancías. Ahí se da el inicio de la globalización. También se fortalece. ¿Por qué? Porque esos grandes buques que estamos viendo en la imagen, esos grandes aviones que transportan mercancías, pues van a dar a otros países en donde los países primarios no lo pueden consumir, independientemente de sus políticas económicas que tengan. Y la única política económica que tenemos conocimiento que existe hasta ahorita es el capitalismo. La superproducción de mercancías es inherente al capitalismo. La búsqueda de nuevos mercados es inherente al capitalismo y el capitalismo se extiende en todo el mundo a través de la globalización. También vemos un satélite ahí. Les decía yo que la importancia de la comunicación pues la establecen los satélites. Y recordamos que los primeros fueron los rusos con su satélite Sputnik y la primera transmisión desde el espacio la hizo un ruso, John Glenn. En ese sentido, los satélites juegan un papel importantísimo. Están alrededor de todo el mundo. En la búsqueda de la conquista del espacio, se llenó el espacio de satélites. Satélites para todo tipo, militares, civiles y científicos. Y están observándonos. Y obviamente el GPS que también nos permite a nosotros trasladarnos a cualquier parte del mundo con una sola indicación al GPS. Los aviones ahora tienen un piloto automático que es el que hace todo. El piloto despega el avión, pone el GPS y el solito el avión llega al otro lado del mundo con una sola indicación. Bien. Vivimos entonces en un mundo globalizado, un mundo que depende e interdepende de todos. Y les decía yo que la velocidad de la comunicación, el transporte marítimo, terrestre y aéreo logran romper las fronteras y las culturas para imponer nuevas reglas en los acuerdos comerciales. La industria, la educación, la banca, en la producción de los alimentos, en la cultura, en el idioma y más. Todo es parte de la globalización. Después de la Segunda Guerra Mundial, en diversos países del mundo surgen normas internacionales para estandarizar la economía. Esto es la IOS, la Organización Internacional de la Estandarización. ¿Qué significa esto? Significa que para todos los países del mundo necesita haber reglas que tú vas a respetar y yo voy a respetar.
medidas que tú vas a respetar y yo voy a respetar, peso específico que tú vas a respetar y yo voy a respetar, para que mis mercancías puedan ser eh, eh, acopladas en cada uno de los países del mundo. La estandarización también implica ciertos comportamientos de calidad, ciertas actitudes de calidad en la producción de bienes y servicios, en la producción de capital, en la producción de dinero. El dinero es una producción, ¿eh? No van a pensar que es algo que no esté hablando claro. Hay el mercado de dinero. Todo eso requiere ciertas normas. Hay normas de estándares de calidad en la producción. Ese ya es otra cosa, pero está dentro de nuestro tema ahorita, que a raíz de la globalización surgen normas de comportamiento de las empresas, de los bancos, de todo mundo, para que todos estemos jugando en las mismas reglas. Por ejemplo, entre unas normas está el derecho a la educación. Eso lo pide la ONU, lo pide la Organización Internacional de las Medidas, de la Estandarización, y pues exigen reformas educativas, exigen cierto tipo de cultura, aumento de los salarios en los trabajadores, exigen situaciones que se suponga que todos estamos en las mismas reglas. Más adelante vamos a ver que a veces esto se cumple y esto no se cumple, porque también piden derechos humanos. Esas normas de estandarización también exigen derechos humanos, exigen calidad de vida en los trabajadores de las distintas empresas internacionales, cosa que en la realidad ustedes me van a decir, eso no es cierto. Claro, tienen razón, eso no es cierto. Pero, pues, la carrera que nosotros estamos estudiando, que es la licenciatura en Mercadotecnia, pues ustedes tendrán que buscar la mejor forma de hacer estas desventuras en éxitos, convertir las desventuras en éxitos. Entonces, yo les voy a pedir ahorita que empecemos a analizar las situaciones que nos traen cosas positivas y las cosas que nos traen cosas negativas en la globalización. Estas cosas pues, son las consecuencias, ¿no? La globalización tiene sus consecuencias. Y estas consecuencias, pues les repito, pueden ser positivas y pueden ser negativas, pero pues nosotros tendremos que buscar lo positivo en esta situación. Tenemos consecuencias de tipo económico. Aumenta las posibilidades de comercio, de negocio para las empresas. Ahora las empresas tienen la posibilidad de vender sus mercancías en el exterior, como fenómeno de la globalización. Los mercados crecen. Desafortunadamente quienes van a crecer son las empresas más poderosas. Las pequeñas tienen pocas ventajas. Las pequeñas empresas tienen pocas ventajas para poder crecer en el exterior. Esa es una cuestión negativa. Tenemos cosas positivas en el aspecto político. En el aspecto político, la globalización exige derechos, democracia, derechos a las mujeres, libertades, porque de otra manera pues no podrían funcionar. Sin embargo, pues me podrían decir, bueno, pues es que en muchos países no hay derechos, no hay democracia y están globalizados. Pues sí, están globalizados porque están dentro del planeta Tierra, no se encuentran en otro lugar. Entonces, tienen que adoptar esas actitudes para que se pueda desarrollar. Como cuestiones negativas, quiere decir que al defender los derechos humanos de un país,
se involucran otros países y entonces se dan las intervenciones y las decisiones de un país se ven afectadas por las decisiones externas, para bien o para mal. Cuando se violan los derechos humanos, muchas veces muchas personas que han sido violentadas en sus derechos humanos han tenido que acudir a la OEA para denunciar lo que pasa en su país. Y esa organización interviene en el país que demanda o donde se están demandando derechos humanos y ahí es una intervención positiva si ustedes quieren, pero es una intervención. Es una de las consecuencias negativas, la intervención, la injerencia de otros países en las decisiones internas de los países. México siempre se ha pronunciado por el respeto de la autodeterminación de los pueblos, pero es una quimera. Aunque nosotros siempre queramos que no se intervenga, se va a intervenir, directa o indirectamente. Tenemos cosas positivas desde el punto de vista social. Incrementa el nivel de vida del empleo. Claro que se incrementan los niveles de vida por consecuencia del empleo, pero no se crean ustedes que todo esto es color de rosa, porque el empleo que nos dejan a nosotros son las maquiladoras que se encuentran en la frontera norteamericana y en la frontera mexicana. Sí, pueden decir, sí hay gran empleo, ha crecido el empleo, pero ha crecido el empleo en las maquiladoras. Por acá, por la Ciudad de México, el desempleo sigue igual. Hay, obviamente, cosas negativas, pero que nosotros tenemos que buscar, innovar, que nuestro trabajo en el mercadeo sea positivo y que trate de beneficiar a la mayor cantidad de mexicanos. Difunde avances médicos y sanitarios como una cuestión positiva. Pues claro que sí, todos los días estamos enterados a través de esta gran comunicación internacional que hay del bicho que nos llegó en el año 2020, que todavía no podemos salirnos de él. La información que se dio cuando nació el virus del coronavirus y su enfermedad del COVID-19 fue a una velocidad extraordinaria de cómo nos ha llegado la información. Si no hubiéramos tenido, ayer veía yo un documental que decían, ¿qué hubiera sucedido si el virus del coronavirus hubiera sido hace 10 años? Hace 10 años hubiera devastado a la población mundial. Hoy no. Hoy nos llegó a tiempo la información y pues nos piden que hagamos ciertas medidas restrictivas en una nueva normalidad para poder sobrevivir. Pero se debió a la comunicación, se debió a la globalización. Finalmente tenemos la cuestión cultural, que también nos da mucho de qué hablar. Científicamente y culturalmente somos beneficiados. Todos tenemos, la mayoría, la posibilidad del internet, de la telefonía celular, de los viajes al interior de la República o al exterior algunos, y pues esto hace que adquiramos nuevas culturas, ¿no? También tiene una cuestión negativa, destruye nuestra identidad, las identidades nacionales. Antiguamente yo recuerdo cuando llegaba noviembre, hacíamos las ofrendas de muertos con calabacitas, con fruta, con imágenes, con papel picado, con incienso. Y ahora esta globalización nos ha traído como consecuencia la noche de brujas, nos ha traído consecuencia el Día de Muertos al estilo festejo norteamericano. Y esto pues ha destruido nuestra identidad nacional. El papel picado pasó a la historia y vienen nuevas culturas a
a invadir nuestra identidad nacional. Entonces, pues, como ven ustedes, la globalización es un término que involucra a todos los países, que tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas, que ya las hemos analizado, y que este es el primer tema que vamos nosotros a ver, porque en la siguiente unidad veremos la innovación junto con este mismo esquema que vimos al principio. Por hoy, espero que todos nosotros hayamos quedado satisfechos y que si existen dudas, les pido por favor que se dirijan al panel de dudas de la aplicación y ahí las expresen. Y también les recuerdo que tenemos una lectura pendiente por ahí, quiero que la lean, del escritor Rolando Cordera, de una síntesis que hicieron de su libro de las ventajas y desventajas de la globalización en México. Es importante que lo lean. Y pues estaremos al pendiente dando lectura a todos sus comentarios, a todas sus participaciones y espero que tengan una muy agradable noche, día o comida. Hasta luego y seguiremos en contactos. Gracias.